Muy buenos días, amigas, amigos de la visiónradio.net. Encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional. Son las 9 de la mañana de hoy, 31 de octubre del 2023. En la mañana de hoy hemos invitado de nuevo al embajador Abraham Clavero a tratar aspectos relacionados con esta guerra que se está viviendo en Medio Oriente. Pareciera que hay un cambio en la postura de los grandes jugadores en la política mundial. Hay nuevos escenarios que se están abriendo, no necesariamente a favor de Israel. Hay un cambio trascendental, el caso de Estados Unidos, el caso de Europa, y ni hablar de las sociedades del mundo. Muchas de ellas están reaccionando muy negativamente y eso es preocupante. Pero quizás una de las cosas que más ha llamado la atención es la reacción que tuvo el secretario general de las Naciones Unidas cuando dio la semana pasada un discurso realmente duro en el Consejo de Seguridad y en el cual acusa a Israel de ser uno de los causantes de todo lo que está sucediendo en la zona. Muy buenos días, Abraham, ¿cómo has estado? Mientras tanto, vamos a seguir hablando sobre lo que está sucediendo realmente y vamos a complementarlo con lo que nos va a decir el embajador Clavero. Tiene que ver con un poco de historia, además, lo que les voy a decir. ¿Y qué historia? Una historia que data desde el año 1947, que es el momento en que se aprueba en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la resolución 181, en cuyo artículo principal se establece la partición de Palestina en un Estado judío y un Estado árabe, y una zona bajo régimen internacional particular. Fueron 14.000 kilómetros cuadrados, con 558.000 judíos y 405.000 árabes para el Estado judío. 11.500 kilómetros cuadrados con 804.000 árabes y 10.000 judíos para el Estado árabe. 106.000 árabes y 100.000 judíos para la zona bajo control internacional. Esta zona en particular comprendió, según la resolución, y comprende porque la resolución está vigente, los lugares santos, los famosos lugares santos, tanto del Islam como del judaísmo y sobre todo del catolicismo. Esos son Jerusalén y Belén. Entre los dos estados se debe establecer una unión económica, aduanera y monetaria, es decir, entre la zona árabe y la zona judía. Una unión económica y aduanera y monetaria aprobada ya por 33 votos, incluido el de los Estados Unidos y de la entonces Unión Soviética. Fueron 13 votos en contra, 10 abstenciones, en las cuales se incluyó Gran Bretaña. Y la resolución fue rechazada por los árabes y criticada por los sionistas, es decir, por la parte más radical de ambas corrientes religiosas. La segunda resolución importante es la 194, que fue adoptada el 11 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En esa resolución se decidió, a consecuencia de la expulsión forzada de centenares de miles de árabes, que hay lugar para permitir a los refugiados que lo deseen regresar a sus hogares lo más pronto posible y vivir en paz con sus vecinos, y que se deben pagar indemnizaciones a título de compensación por los bienes de aquellos que decidan no regresar. Bueno, esta es otra resolución que no se ha... Abraham, ¿me escuchas ahora? Sí, ahora sí te escucho. Bueno,
Estaba hablando de las resoluciones que en torno a este problema se han aprobado en las Naciones Unidas. La primera es la 181. ¿Me escuchas? La 194 y la 242, que quizás es la más reciente, que se aprobó en 1967, 6 meses después de la Guerra de los 6 días. Pero bueno, Abraham, estamos viendo lo que yo llamo un cambio de escenario de la guerra. Bueno, utilizar la palabra cambio es como mucho, pero sí el surgimiento de nuevos escenarios que no habían surgido en otro momento. El primero es las Naciones Unidas, y que comienza a reflejarse ya materialmente con la intervención del secretario general en la reunión del Consejo de Seguridad. El otro es la Unión Europea, que comienza a sentirse preocupada por varias razones, entre otras porque considera, y la Unión Europea está bastante dividida en lo que se debe hacer, en lo que se considera la ayuda humanitaria, que es lo que en el fondo yo considero que es lo menos importante, porque eso se va a dar, pero sí es la respuesta tan terrible que ha dado Israel a el ataque que sufrió por parte de Hamas. Es decir, con ello no quiero decir que Israel no tiene derecho a defenderse. Por supuesto que se lo tiene, y eso creo que no está en discusión. El problema es otro. Ya esta mañana tempranito, esta mañana a las 6 de la mañana, buscando la prensa, ya Israel ya ocupó una parte de Gaza y se están preparando para un enfrentamiento cuerpo a cuerpo entre las milicias de Hamas y el ejército israelí, por tierra, por aire, por agua, por cualquier lugar. Entonces, Abraham, el análisis que te quiero pedir en esta oportunidad es un análisis fundamentalmente político respecto a los escenarios, el por qué Guterres, por qué la Unión Europea y Washington está. Por supuesto, la postura del presidente Biden es, como te diría yo, es muy delicada, porque se balancea mucho, porque es como estar montado en una tabla de surf por los intereses de ella. Abraham, tienes la palabra. Bueno, buenos días, Luis, buenos días a tu compañera de transmisión, buenos días a toda la audiencia. Bueno, antes que todo, volvamos a lo que habíamos señalado en la entrevista anterior. Y como tú lo decías al principio de esta entrevista, es decir, indiscutiblemente que Israel tiene derecho a defenderse. Lo que sucedió el 7 de octubre fue un acto terrorista de una magnitud realmente espeluznante. Eso no lo puede negar nadie, señores. Ahora bien, una cosa es que tú te defiendas, una cosa es que tú enfrentes a un grupo terrorista como Hamas, y otra cosa es que tú violes el derecho internacional humanitario. Lo que está sucediendo ahorita en la Franja de Gaza es realmente una masacre contra el pueblo palestino, señores. En este momento, todo está concentrado en el ataque de Hamas contra personas inocentes, contra judíos inocentes que realmente no tenían absolutamente nada que ver con esta situación. Pero también tiene que tomar en consideración que hay un pueblo y hay una diferencia entre lo que es Hamas y lo que es la comunidad palestina que vive en Gaza. Esa comunidad palestina que tiene 56 años, tal como lo dijo el secretario general de las Naciones Unidas, en un momento que no fue el más propicio, ¿no? Que fue realmente, no oportuno. Claro. No fue nada oportuno el secretario. Perdona que te interrumpa. Sí, perdona que te interrumpa. Dijo una gran verdad. Son 56 años
de un pueblo que está siendo, como dicen, machacado, y un pueblo que no se le ha permitido la autodeterminación. Y en este sentido, ¿cómo se llama? Hay que, ¿cómo se llama? También tomar en cuenta este aspecto. Hay que recordar, señores, que 10 días antes de que se produjera ese ataque despiadado y cruel, en Naciones Unidas se había comenzado a mover, ¿no?, un procedimiento por medio del cual se le está pidiendo a la Corte Internacional de Justicia que se manifieste con respecto a esa ocupación de Israel. De manera pues que ese es un hecho significativo que desafortunadamente pasó totalmente por debajo de, como dicen, por debajo de la mesa, que nadie le otorgó ninguna importancia. El único periódico importante que resaltó esta noticia fue Le Monde. Le Monde sacó un artículo bien interesante donde hace como dicen, ¿cuál es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ha sucedido? Porque se aprueba a finales del año pasado en la Asamblea General, cuyas decisiones no son vinculantes, desafortunadamente, sí, se aprobó la resolución 77-208. Y esa resolución habla del derecho del pueblo palestino a la libre determinación. Ese es un hecho importantísimo que realmente pasó, como dicen, por debajo de la mesa. Y esto trajo como, eso provocó que reaccionaran, ¿no?, los miembros del Consejo de Seguridad y que reaccionaran 3 organizaciones importantes involucradas en el problema palestino. La Liga Árabe, por una parte, la Unión Africana, por otra parte, y ¿cómo se llama? La Organización de la Conferencia Islámica. Todos ellos manifestaron sus puntos de vista al respecto. Y lo más importante fue que, ¿cómo se llama?, se llegó a la conclusión, se llegó a una votación donde 120 países votaron para que la Corte Internacional de Justicia, señores, estableciera ¿cómo se llama? Estableciera ¿cómo se llama? ¿Cómo diríamos? Un pequeño grupo que se dedicaría a revisar, a analizar, ¿no?, la situación de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La ocupación palestina, la ocupación de Israel por parte de Palestina. De manera pues que vemos cómo ante esta situación, la mayoría, países como Estados Unidos, países como Inglaterra, Canadá, todos ellos se opusieron a que se pidiera esa opinión de la Corte Internacional de Justicia. E indiscutiblemente que Israel también se opuso a que se le solicitara ¿cómo se llama? Una decisión, una opinión de ese organismo, el tribunal más importante que existe a nivel internacional y que está vinculado a Naciones Unidas por medio de un acuerdo que existe al respecto. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál fue el origen de esta situación? En el año 2022, el presidente ¿cómo se llama? El presidente ¿cómo se llama? De la organización palestina, Mohamed Abbas, amenazó con hacer la solicitud. Y esto es lo que llevó a la organización a proceder a solicitar
¿cómo se llama? A que se hiciera a que ¿cómo se llama? La Corte Internacional de Justicia se manifestara al respecto. No solamente se manifestó con respecto a esa ocupación, sino que también se manifestó con respecto a la construcción del muro que se construyó dentro del territorio palestino y que también fue, ¿cómo se llama? Fuertemente apoyada ¿cómo se llama? En la Asamblea, en la Asamblea General de Naciones Unidas, en una resolución, ¿cómo se llama? La 1073, aprobada en el 2004. Es decir, ya han comenzado los palestinos a buscar, ¿no?, la forma legal de denunciar las irregularidades que se han cometido durante tantos años contra el pueblo palestino, señores. Porque aquí lo que estamos hablando es de la necesidad de defender la ilegalidad que se aplica como consecuencia de la ocupación del pueblo palestino. Y hay que recordar que en ese momento, en el 2004, la Corte Internacional de Justicia lo manifestó y está en los ¿cómo se llama? En los documentos de Naciones Unidas, que Israel había violado los principios de Ginebra, porque no te da derecho, el hecho de una ocupación no te da derecho a trasplantar poblaciones dentro del territorio de ese territorio ocupado. Y eso es lo que ha hecho ¿cómo se llama? Israel. De 177,000 personas que existían para el momento de la firma de los acuerdos de Oslo, en este momento hay más de 700,000 personas que ha trasladado, ¿cómo se llama? Ha trasladado Israel a esos territorios, ocupando territorios que le han pertenecido y que estaban dentro de lo que estableció, ¿cómo se llama? Naciones Unidas en 1948, cuando hizo la partición para la repartición entre el Estado de Israel y un futuro Estado palestino. Ciertamente tengo la percepción, es decir, reitero, el tema no es es decir, este programa no está dirigido a cuestionar el hecho de que Israel haya reaccionado. Tenía que hacerlo, absolutamente tenía que hacerlo. Eso es el tema. Lo que quiero dejar claro es que yo estoy viendo como que por un lado muchas acciones bélicas se están adelantando y por el otro lado veo un escenario mundial que no está muy favorable a que eso se desarrolle. Es decir, Naciones Unidas, lo que dijo Antonio Guterres, por ejemplo, eso implica que hay un descontento importante. Ya el Antonio Guterres dijo, a él no le tocaba decir eso, fue uno de esos discursos, como dice mucha gente en Venezuela, pues de mala leche, y en España también lo dice. Él es secretario general de las Naciones Unidas, no es un país que está defendiendo una posición. A él le corresponden otro tipo de cosas. Eso por un lado. Por el otro lado vemos a la Unión Europea con tremenda discusión. Hay una parte de países que están de acuerdo solamente que sus declaraciones se dirijan básicamente a la ayuda humanitaria, mientras que otros, entre los que igual se encuentra España, está viendo otra cosa totalmente distinta. Lo mismo Estados Unidos, que ha tratado, y por eso viajó el presidente Biden, por eso el secretario Blinken ha estado pero permanentemente en la zona, entra y sale, tratando de apaciguar las cosas para llegar al menos a un cese al fuego y luego la liberación de los rehenes. Desgraciadamente no se ha logrado nada, pero
eh, quizás algo más tan importante como eso es la reacción de la comunidad internacional, es decir, del individuo de la calle. Yo vi con asombro lo que sucedió en Moscú, en el aeropuerto de Moscú, cuando una cantidad enorme de personas aparecieron. Estaba llegando un vuelo desde Tel Aviv y llegaron a agredir a los que se estaban bajando de ese vuelo. Eso es grave, pero lo mismo lo vemos de otra manera en toda Europa. Quizás América Latina no le está pasando lo mismo porque estamos muy lejos de ese conflicto, pero acá en Estados Unidos hay manifestaciones importantes, con lo cual tengo la impresión, porque yo nunca lo haya visto, tengo la impresión de que esa presión va a hacer cambiar bastante lo que se ha venido haciendo en esa zona, tanto Israel como Palestina y los grupos de guerrilleros, los grupos extremistas. Mira, Luis, ¿me oyes, Luis? Sí, perfectamente. Mira, oye, Luis, reitero lo que dije al principio. No niego el derecho que tiene Israel de defenderse. Pero, como lo han señalado muchos estudiosos y como lo ha señalado Naciones Unidas, tiene que haber una tregua humanitaria inmediata para que el pueblo palestino no sufra las consecuencias, que no es culpable de esa situación. Y vemos cómo la situación ha cambiado cuando se produce el acto terrorismo del 7 de octubre. Es decir, la comunidad internacional enseguida respaldó la posición, respaldó a Israel. Pero vemos cómo la situación ha ido cambiando, la situación ha ido variando y vemos cómo se han producido grandes manifestaciones, no solo en el mundo árabe, señores, sino también en Europa, en Estados Unidos, y vemos cómo ayer, ¿no?, se produce ese hecho que no fue en Moscú, fue en la parte, ¿cómo se llama?, de Rusia, donde predominan los grupos, ¿cómo se llama?, islámicos, que fueron a esperar el avión que venía de Tel Aviv con gente, ¿cómo se llama?, con judíos, y que, ¿cómo se llama?, hoy la prensa amanece diciendo que Rusia acusa a Ucrania de manipular esa situación para el favor de ¿cómo se llama?, de la guerra entre Ucrania y Rusia. Creo que se está generando, es mi opinión muy personal, creo que se está generando, comenzando a generar así una especie de matriz de opinión, ¿no?, antisionista, señores. Y sí, eso es sumamente grave. Eso es sumamente grave. Y que Benjamín Netanyahu, ¿cómo se llama?, no se da cuenta del daño que esa situación va a provocar. Porque va a revivir, va a hacer renacer, va a hacer, ¿cómo se llama?, despertar otra vez esos sentimientos antisionistas que habían estado prácticamente, ¿cómo se llama?, muertos. Sí, enterrados. Prácticamente habían sido, ¿cómo se llama?, puestos a un lado, y que como consecuencia de esa actitud, porque esa es una actitud de revancha, ¿no? Porque considero que lo que está haciendo, ¿cómo se llama?, Benjamín Netanyahu es una revancha, pero es una revancha contra el pueblo palestino, señores. Y no se da cuenta que con esto, el pueblo palestino, especialmente el pueblo de Gaza y de Cisjordania, especialmente el de Cisjordania, que nunca había tenido así como mucha afinidad con Hamás, comienzan entonces a manifestarse a favor de las acciones de Hamás, como consecuencia de esa actitud de el señor Benjamín Netanyahu,
que cada día sigue teniendo más opositores dentro del mismo de Israel, como consecuencia de que él no tomó las medidas necesarias para impedir ese ataque del 7 de octubre. Sí. Y que va a traer sus consecuencias luego de que concluya esta guerra. Abraham, ya se nos acerca la pausa, pero te quisiera dejar antes de ir a la pausa comercial 3 comentarios que te hace el embajador Héctor Quintero, a quien tú conoces, sobre lo que estás diciendo. El primero dice: la ONU no ha solicitado que se aplique la resolución del año 47 sobre la internacionalización de Jerusalén, es decir, esa partición, en donde estarían representados los 3 grupos. El segundo comentario es: internamente en Palestina no hay un enfrentamiento entre Al-Fatah y Hamas. Hay un enfrentamiento entre Al-Fatah y Hamas. No hay unidad de criterio sobre Palestina. Por eso existe la Franja de Gaza y la Cisjordania con sede en Ramallah. Y el tercero dice: esta es la segunda guerra contra Hamas dirigida por Netanyahu. La otra fue en el 2014. A regreso de la pausa me gustaría que hicieras algunos comentarios sobre lo que te deja Héctor Quintero. Vamos a la primera pausa y ya regresamos. Estamos conversando con el embajador Abraham Clavero acerca de los nuevos escenarios de la guerra entre Israel y Hamas. Mira, indiscutiblemente que eso, ¿cómo se llama? Lo que habla Héctor, que no ha solicitado se aplique la resolución del año 47, eso es verdad. Pero tenemos que, ante esta situación, tenemos que recurrir a los acuerdos de Oslo. Los acuerdos de Oslo del 93, en la hoja de ruta, ¿no? Incluía varios elementos importantes, como eran la frontera, el Estatuto de Jerusalén y el drama de los refugiados. 3 elementos fundamentales que, especialmente el Estatuto de Jerusalén y la situación de los refugiados, que desde el año 48 no pudieron regresar a Israel, han sido, como dicen, una piedra de tranca para cualquier tipo de negociación y para que esos acuerdos de Oslo no se concretaran. No se ha podido definir, y menos cuando el gobierno de Israel ha ensanchado el área de Jerusalén de aproximadamente 40 kilómetros, que era lo que existía anteriormente, y ahora son 130 kilómetros, lo que incluye el área de Jerusalén. De manera pues que los acuerdos de Oslo, que fueron importantes, ¿por qué? ¿Por qué fueron importantes esos acuerdos de Oslo? Porque fue el primer momento en que hubo el reconocimiento mutuo entre el Estado de Israel y los sectores palestinos. Ese reconocimiento mutuo fue importante porque durante mucho tiempo los palestinos no reconocían al Estado de Israel. Pero aparte de ese reconocimiento, no se ha podido llevar a cabo esa hoja de ruta, y menos con un gobierno como el actual, como un gobierno tan tan derechista como el actual, que no quiere saber absolutamente nada de entablar negociaciones con los palestinos. Con respecto a la otra pregunta, es cierto, ¿no? Han existido desde la muerte de Yasser Arafat, se vio claramente las divergencias que existían entre Hamas y Al-Fatah. Hamas, que nunca ha reconocido, porque Hamas sí nunca ha reconocido al Estado de Israel, mientras que Al-Fatah, que es el grupo que gobierna en Cisjordania,
sí ha reconocido al Estado de Israel y siempre ha habido un enfrentamiento. Por eso es que Hamas termina controlando Gaza y, ¿cómo se llama?, relega a Al-Fatah del gobierno en Gaza hace aproximadamente 5 o 6 años atrás. Y con respecto a la otra pregunta, esta es la segunda guerra contra Hamas dirigida por Netanyahu. La primera fue en el 2014. ¿Qué se consiguió? ¿Cómo se llama? ¿Qué de positivo tuvo esa guerra del 2014? Ninguna. Como no tendrá ninguna, no se necesita ninguna, ¿cómo se llama?, aspecto positivo esta guerra, si al final de la guerra no se llega a la conclusión de que es necesario, ¿no?, que ambas partes se sienten con la asistencia de la comunidad internacional a discutir definitivamente el establecimiento de un Estado palestino. Si al final de esta guerra simple y llanamente va a continuar el status quo que ha estado vigente desde 1948, cuando Naciones Unidas decidió la división, la repartición de los territorios entre el Estado de Israel y los sectores palestinos, entonces no hemos logrado absolutamente nada. Sí. Lo importante es que después de esta guerra se logre un acuerdo y se siente en una mesa de negociación y Israel acepte la creación de un Estado palestino, la autodeterminación del pueblo palestino, como lo establecen los principios de Naciones Unidas, señores. Esa es mi opinión muy personal y es la opinión de muchos estudiosos del problema árabe-israelí. Sí, Abraham, eso está claro. Eso está claro. El problema está en que mientras Netanyahu esté por ahí, no creo que eso se vaya a lograr, definitivamente. Sí, pero Luis, acuérdate, después de esta crisis, Netanyahu tiene sus días contados, Luis. Porque internamente, inclusive, el pueblo israelí no está de acuerdo con que Netanyahu permanezca en el gobierno. Y eso quedó demostrado el sábado pasado, cuando mucha gente se fue al Ministerio de la Defensa, donde estaba Netanyahu reunido con el ministro de la Defensa, y presionaron tanto antes para que los recibiera, para saber cuál iba a ser, ¿no? Cuál iba a ser, ¿cómo se llama?, el destino de esta gente que está, ¿cómo se llama?, retenida por Hamas. Si lo más importante, si se le iba a dar prioridad a la acción contra Hamas, o también se le iba a dar importancia a rescatar a esas 200 personas, no se sabe cuántas todavía quedan vivas, de esas 200 personas que fueron, ¿cómo se llama?, vilmente raptadas por Hamas. Sí, eso está claro. Aquí dice Héctor, de nuevo, los israelíes tampoco están totalmente de acuerdo con la guerra. Fue un error de Hamas, pensando en que realmente iban a poder entablar una guerra que los declararía vencedores, porque ellos tienen mucho que ganar en este caso, como también tiene mucho que ganar Netanyahu en una guerra como esta, que viéndolos desde afuera uno dice, bueno, realmente cómo es posible con tremendos organismos de seguridad y de información no se han dado cuenta de que eso se estaba preparando, o se informó y nadie dijo nada. Pero la guerra a todas luces. Bueno, fíjate que ayer, ¿no?, se criticaba mucho que Netanyahu, ¿cómo se llama?, borró un Twitter que había escrito, donde prácticamente ¿cómo se llama?, le echaba la culpa al ejército. Y eso trajo como consecuencia que el ministro de la Defensa, ¿no?, que pertenece a los partidos de oposición,
que ahora forman parte del gobierno, ¿no?, le reclamara, y Netanyahu no le quedó más remedio que borrar ese Twitter y escribir otro Twitter reconociendo el papel importante que han jugado las Fuerzas Armadas. Importante ese hecho, ¿no? Sí. Ahora lo que nos queda es básicamente esperar qué sucede, y es difícil saberlo, sobre todo si hoy se cumple ese plazo en el que en que el ejército, en qué va a terminar ese enfrentamiento que está planificado para hoy frente a frente con Hamas. Eso va a definir, sobre todo por las fotografías que hemos visto. De Gaza no queda nada, ¿entiendes? Y eso es peligroso, porque yo me imagino que los sectores más conservadores de Israel, los sectores más más de derecha de Israel, estarán pensando en una posible ampliación. De hecho, el ministro de Finanzas, que tiene una oficinita particular en el Ministerio de la Defensa, tiene en su cabeza un Israel, un Estado judío mucho más grande. Y eso es lo grave, porque estamos pensando en un organismo, estoy pensando en estos momentos en Naciones Unidas, porque el Consejo de Seguridad tiene bien claro, en una resolución que provino de ahí, que los estados no pueden extender su frontera en una guerra. No se puede, está prohibido. Pero sin embargo, mira, eso siempre ha estado en la mira y no lo han escondido. La otra cosa tiene que ver con la propia Naciones Unidas. Y es que con la intervención del secretario general de Antonio Guterres, queda claro que las Naciones Unidas ya dejó de ser eso, el organismo internacional por excelencia, que ya dejó de ser lo que había venido siendo después de la posguerra. Y con toda razón, Naciones Unidas fue creada en la posguerra, pero no se actualizó y sigue funcionando como que si estuviéramos todavía en posguerra. Algunos dicen incluso que estamos en la Tercera Guerra Mundial, pero que las Naciones Unidas todavía no se ha dado cuenta del escenario tan delicado que está viviendo el mundo. ¿Qué opinas tú de eso? Mira, Luis, ¿cómo se llama? Con un gobierno como el que existe en la actualidad en Israel, ¿no?, que tiene a un ministro de Finanzas como es la situación del señor Smotrich, que publicó, porque no fue que lo dijo, señores, él publicó un plan que se llama el Plan Decisivo de Israel, que es crear un Estado de Israel que vaya desde el río Jordán hasta el Mediterráneo. Entonces va a ser muy difícil, señores, ¿cómo se llama?, llegar a algún acuerdo con un gobierno como ese. No hay una solución con un gobierno como el que actualmente preside Israel. Y por lo tanto, es decir, se hace necesario, que se conforme un gobierno de unidad donde estén representados todos los partidos y donde, se tenga la voluntad política de solucionar el problema, porque Israel no puede pasar el resto de su vida enfrentando periódicamente situaciones como la que ha enfrentado desde el año 48 hasta nuestros días. Esa situación es desgastante, esa situación, es negativa, tanto para Israel como también para los palestinos, indiscutiblemente. Y a nivel internacional es necesario que la justicia internacional deje de estar politizada, señores. Porque eso es lo que ha sucedido. Se ha politizado esta justicia y eso ha impedido que se logre un acuerdo definitivo para solucionar de una manera ya esa situación que existe entre el Estado de Israel y los palestinos.
es necesario que los países que apoyan a Israel, especialmente Estados Unidos, Inglaterra, ¿no?, se den cuenta de que no pueden continuar manteniendo esa posición de respaldar de una manera, ¿cómo se llama?, total a Israel. Se oponen a cualquier resolución como la de una tregua humanitaria inmediata y duradera. Eso no puede ser, señores. No negamos el derecho que tiene Israel de defenderse. No negamos el derecho de hacer frente a Hamás. Pero todavía mucha gente no entiende que hay una diferencia entre Hamás y el pueblo palestino. Y que Naciones Unidas también tiene que participar, tiene que, ¿cómo se llama? Jugar un papel fundamental. No a través de las resoluciones de la Asamblea General, porque las resoluciones de la Asamblea General no son vinculantes, sino a través de resoluciones del Consejo de Seguridad que sí son vinculantes. Y el único país que ha mantenido una posición bastante clara y crítica ha sido Francia, que ha considerado que la ocupación de Israel es totalmente ilegal y que eso conduce a una especie de apartheid. Los demás miembros, claro, con excepción de Rusia y de China, pero Estados Unidos e Inglaterra se niegan a presionar a Israel para, ¿cómo se llama?, que acepte una resolución del Consejo de Seguridad que, ¿cómo se llama?, que Israel deba de aceptar. No. Ellos, como amigos de Israel, como los socios más importantes que tiene Israel dentro de las Naciones Unidas, deben de, ¿cómo se llama?, convencerlos de que esa guerra no lleva absolutamente a nada. Lleva a exacerbar los ánimos contra el pueblo judío. Puede provocar una crisis, ¿cómo se llama?, petrolera de magnitudes, ¿cómo se llama?, significativas si el estrecho de Hormuz es cerrado. Sí. Eso hay que tomarlo en consideración. Indiscutiblemente que hay que acabar con grupos como Hamás, que es una organización terrorista que realmente, ¿cómo se llama?, no quiere entender y no quiere reconocer que el pueblo judío también tiene derecho a su supervivencia y a ocupar un sitio dentro del Medio Oriente. Sí, eso porque está claro. Eso no lo discute nadie, señores. Eso está claro. Eso está claro. Abraham, si más no recuerdo, yo te hice una pregunta la otra vez a nivel personal y quisiera, y me perdonas, quisiera hacértela de nuevo aquí en el programa. Y visto todos estos escenarios, visto todo el rechazo, es decir, la existencia de grupos islamistas que son realmente radicales, fundamentalistas, como tú los quieras llamar, y tratando de deshacernos de todas las cosas que tienen que ver con la cultura árabe musulmana y todo eso, yo me preguntaba la otra vez si los habitantes de Palestina, del territorio que se les cedió, hubiesen sido cristianos, los conflictos persistirían. Pero los conflictos yo creo que ya no con Israel, sino con el mundo musulmán. Mira, Luis, yo considero que sí. Es decir, desafortunadamente hay una diáspora de judíos procedentes especialmente de los países de Europa Central que están viniendo, que han venido inclusive, ¿cómo se llama? Israel firmó un acuerdo con Rusia para que Rusia facilitara la salida de esa gente. Y es decir,
necesitan tierra, necesitan, ¿cómo se llama?, espacio para esa gente, ¿no? Es decir, de 117.000 personas que existían en el año 53, han ascendido ahora a 700.000 personas. Y han sido, ¿cómo se llama?, musulmanes o católicos. Creo que la situación hubiera sido la misma. Hubiera sido el mismo enfrentamiento. Necesitaban esa tierra para esa gran cantidad, esa diáspora que está regresando a Israel como consecuencia de la política de Israel de recibir a todos los judíos del mundo. Entonces yo sí creo que se hubiera podido también hacer un enfrentamiento, producirse un enfrentamiento en caso de que no hubiera sido un Estado palestino, sino un Estado cristiano. Sí. Esa es mi opinión. Sí. Sí, yo tengo la misma sensación de que muy pocas cosas hubiesen cambiado siendo uno que otro. Pero es decir, lo que me llama la atención es que falta, primero, un paraguas que sería el paraguas de Naciones Unidas que no está funcionando. Falta la voluntad política de tanto de Israel como del mundo árabe para llegar para sentarse a negociar qué es dónde estamos y para dónde vamos. Y sobre todo que tengo la sensación, y tú me lo corriges que eres el experto en el tema, que están rompiendo a pedazos los acuerdos de Abraham. Indiscutiblemente, Luis, indiscutiblemente que esta situación, que previamente esta situación, esos acuerdos de Abraham iban también encaminados porque ya estaban a punto de que Arabia Saudita otorgara su anuencia y que firmara ese acuerdo que iba a provocar, como dicen, un respaldo importante en el resto del mundo árabe, especialmente vamos a llamar, dentro de las monarquías. Y esta situación ha roto completamente esa trayectoria, ¿no? Esa hoja de ruta que se había marcado con los acuerdos de Abraham ha sido rota. ¿Se podrá restablecer? No creo que a corto plazo. Va a ser a muy largo plazo cuando se pueda restablecer. Y siempre y cuando, porque ahora sí va a ser perentorio que esos acuerdos de Abraham establezcan, ¿cómo se llama? Claramente que se establezca un Estado palestino. Sí, recordar la resolución. El mundo árabe no va a aceptar que se sigan, que esos acuerdos de Abraham se sigan, evolucionando si no se llega a un acuerdo definitivo con respecto a la creación de un Estado palestino. Sí. Y eso lo sabe Estados Unidos, eso lo sabe el mundo, eso lo sabe Israel y eso lo sabe el mundo árabe. Desafortunadamente, como tú dijiste, los sectores radicales de ambos grupos, tanto de Israel como de los grupos palestinos, han jugado para acabar con ese proceso. Porque, consideran que, está por encima la necesidad que tiene Israel de seguir creando, nuevos asentamientos, seguir trayendo gente, la diáspora, judía que viene especialmente de Europa, de Europa Oriental, y, y ideas como la de esta señora, el ministro de la Defensa, que quiere crear un gran Estado de Israel que vaya desde el Jordán hasta el Mediterráneo. Entonces, definitivamente esos acuerdos de Abraham no tienen vida por ahora. Van a quedar ahí en letra muerta por mucho tiempo, porque esta guerra, esto que se está produciendo en este momento, eso no es una cuestión de días. Los expertos consideran que puede durar hasta más de un año, puede durar
esa situación. Cara. Qué bárbaro, ¿no? Porque te digo, te repito, las fotografías que uno ve de Gaza, eso es algo terrible, eso ya desapareció. Ruinas, son ruinas completamente. Ahí no se ve prácticamente un edificio en pie. Sí. No se ve un edificio en pie. Y una cosa muy importante, Luis, que a mí se me había olvidado mencionar, es que no solamente la Corte Internacional de Justicia está actuando, sino la Corte Penal Internacional también está revisando casos a fin de abrir expedientes contra funcionarios del ejército israelí y también contra, ¿cómo se llama?, grupos palestinos por las violaciones de los derechos humanos que se han producido como consecuencia de esta situación. De manera pues que no solamente es la Corte Internacional de Justicia, sino la Corte Penal también no tardará mucho tiempo en manifestarse y abrir expedientes contra los que hayan violado de parte y parte los principios de ¿cómo se llama?, del derecho internacional y del respeto a los derechos humanos. Abraham, aquí tienes otra pregunta que te hace Héctor, pero un minuto, a ver si puedes resumir. Si desaparece Netanyahu de la escena política israelí, ¿cambiaría el panorama? Yo sí creo que es decir, Israel ya debe estar cansado de tener a Netanyahu, porque Netanyahu realmente pues no ha terminado de, ¿cómo se llama?, aparte de que tiene 3 investigaciones judiciales en su contra, ¿cómo se llama?, Netanyahu lo que ha hecho es crear un gobierno que ha sido mucho más, ¿cómo se llama?, opuesto a cualquier acuerdo con los representantes palestinos. Creo que ya va a comenzar a generarse una matriz de opinión en Israel de la necesidad de que haya un gobierno que se siente y que definitivamente se logre un acuerdo definitivo para la creación de un Estado de Israel, de un Estado palestino, y acabar con esta situación que ha sufrido, porque también Israel ha sufrido durante tantos años, y tener que gastar tanto dinero en, ¿cómo se llama?, en mantener esa vigilancia en contra de los palestinos. Sí. Creo que Benjamín Netanyahu tiene sus días contados luego de que concluya esta crisis. Sí. Bueno, Abraham, muchas gracias por haber estado conmigo. Fue una intervención, fue una exposición lo suficientemente clara de lo que está sucediendo en esa zona del mundo, de lo que lamentablemente está sucediendo en esa zona del mundo. Te agradezco mucho el tiempo que me has dedicado. Mil gracias de nuevo. Mil gracias a Héctor por estar pendiente siempre del programa. Y bueno, muchas gracias a la audiencia por estar, y espero que les haya servido o les haya sido muy útil esta clase magistral que nos ha brindado el embajador Abraham Clavero. 1.000.000 de gracias. Y bueno, seguimos conversando. Un fuerte abrazo y hasta la próxima, Abraham. Bueno, gracias. Mi posición es que haya un acuerdo de paz. Así es. Me cuesta pensar que esté todo perdido.